En el verano de 1966, la selección de Alemania Occidental cautivó a los aficionados de todo el mundo, escribiendo una historia emocionante en el Mundial celebrado en suelo inglés, bajo el cielo gris de Londres, con una talentosa generación de jugadores que combinaban a la perfección juventud y experiencia. Desplegaron un estilo de juego disciplinado y a la vez extravagante. Eran un tanque que llegó a la final con una defensa sólida y contraataques contundentes. A pesar de perder en la controvertida final contra la anfitriona Inglaterra, el partido del legendario Gol Fantasma, no solo ganaron el subcampeonato, sino que también formaron parte del doloroso pero orgulloso recuerdo de toda una generación de amantes del fútbol alemán. Pero tras esos momentos gloriosos y amargos en el campo de Wembley, se esconden jugadores con destinos muy diferentes. Ha transcurrido más de medio siglo, y el tiempo ha dejado huellas crueles en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas inmortales, otros eligieron una vida de aislamiento, y otros tuvieron que detener su camino en la tragedia. Repasemos los altibajos de los jugadores que formaron el alma de la generación de Alemania Occidental de 1966. Franz Beckenbauer tenía solo 20 años por aquel entonces, pero ya era el alma del mediocampo, una joya brillante, con una figura elegante, la frente en alto y un manejo poético del balón. Beckenbauer no era un trabajador en el campo, era un artista. En el Mundial de 1966, marcó 4 goles, una cifra inimaginable para un jugador de fondo. La actuación del futuro emperador, a los 20 años, demostró una valentía y un pensamiento táctico adelantados a su tiempo, sentando las bases del concepto moderno de líbero. Tras el éxito y la decepción en Wembley, la carrera de Beckenbauer no solo ascendió, sino que alcanzó cotas inalcanzables. Se convirtió en el Kaiser, el emperador del fútbol mundial. Lideró al Bayern de Múnich a dominar Europa, llevando a Alemania Occidental al Mundial de 1974 como capitán y repitiendo la hazaña en 1990 como entrenador. Era un símbolo de éxito absoluto, un hombre aparentemente nacido para ganar. Fuera del campo, era un entrenador talentoso, que tuvo un papel fundamental en el regreso de la Copa Mundial de 2006 a Alemania. Su vida siempre estuvo rodeada de un halo de respeto e incluso de disputas legales en sus últimos años relacionadas con la FIFA, pero siempre las afrontó con su calma innata. Lo más interesante es la conexión entre su rol en el campo y su vida real. En el campo, Beckenbauer siempre tenía el control, la calma y la serenidad. Fuera del campo, era igual, siempre el centro de atención, el guía y el líder. La imagen de un emperador valiente en el campo se aplicó a su vida, convirtiéndolo en un monumento inquebrantable de Alemania. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo que terminar. El 7 de enero de 2024, Franz Beckenbauer falleció a los 78 años tras una larga lucha contra la enfermedad y el deterioro de su salud, dejando al mundo del fútbol sumido en un profundo dolor. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero el legado del emperador será inmortal. Uwe Seeler habría sido el alma del equipo si Beckenbauer hubiera sido el cerebro de la selección de Alemania Occidental en 1966. A los 29 años, con el brazalete de capitán, Seeler era un delantero diligente, un guerrero que nunca se rendía. Aunque no era muy alto, su capacidad para presionar, sus valientes jugadas aéreas y, sobre todo, sus patadas de bicicleta se convirtieron en su sello distintivo. En el torneo de ese año, no solo anotó, sino que también se replegó para jugar el balón, sacrificando su ego para servir al estilo de juego común, siendo un sólido apoyo espiritual para sus juveniles. La carrera de Uns Uwe, nuestro Uwe, es una canción de amor y lealtad. En una época en la que el fútbol empezaba a estar teñido de dinero, rechazó una oferta millonaria del Inter de Milán para quedarse de por vida en el Hamburger SV. No poseía una enorme colección de títulos como Beckenbauer, pero tenía algo más preciado: el amor incondicional de la afición. Tras retirarse, se convirtió en un exitoso hombre de negocios gracias a su prestigio y llegó a ser presidente del club hamburgués. Su vida personal transcurrió en paz con su esposa Ilka, un matrimonio feliz que duró más de 60 años, alejado de sonoros escándalos. Los paralelismos entre la personalidad de Seeler dentro y fuera del campo son asombrosos. En el campo, es trabajador, honesto y dedicado. Fuera de él, es un símbolo de humildad y lealtad.
Representa a una generación de alemanes que trabajaron arduamente para reconstruir su país después de la guerra. Modestos pero orgullosos. Sin embargo, el gran capitán finalmente tuvo que descansar. El 21 de julio de 2022, Uwe Seeler falleció en paz en su casa a los 85 años. Se fue, llevándose consigo la imagen de una leyenda popular que enseñó al mundo del fútbol que la lealtad a veces es más brillante que las copas de oro. Helmut Haller fue una fuente constante de creatividad, un auténtico ladrón de balones. Tuvo el balón en sus manos durante décadas. A sus 26 años, Haller jugaba con estilo y habilidad latinos. Marcó el primer gol de la final en Wembley y fue el máximo goleador de Alemania Occidental en el torneo con 6 goles. Haller aportó espontaneidad, un soplo de aire fresco a la férrea disciplina de los alemanes. Tras el Mundial de 1966, la carrera de Haller continuó prosperando en Italia, donde se le considera uno de los mejores jugadores extranjeros de la historia de la Serie A. Jugando para el Bologna y la Juventus, fue una auténtica estrella, disfrutando de una vida glamurosa, muy solicitado por la prensa y con una vida vibrante. Sin embargo, tras los focos, su vida personal estuvo llena de turbulencias, con matrimonios rotos y problemas de salud. No obstante, siempre mantuvo una sonrisa optimista y una pasión ardiente por el fútbol, participando regularmente en actividades comunitarias en su ciudad natal, Augsburgo. La imagen de Haller, tanto dentro como fuera del campo, parecía fundirse en una sola, la de un artista romántico, talentoso, pero también atormentado. Vivía plenamente el presente, ya fuera un remate en el campo o las alegrías de la vida cotidiana. Pero todo lo bueno tiene un final. El 11 de octubre de 2012, Helmut Haller falleció a los 73 años tras una larga batalla contra la demencia y el Parkinson. Falleció, pero la imagen del rubio centrocampista con el balón en la final de 1966 será para siempre un hermoso símbolo del fútbol alemán. Hans Tilkowski, el portero de 30 años de Wembley ese año, era la personificación de la calma y la seguridad. No hacía alarde del balón, sino que lo atrapaba con precisión y posicionamiento. Sin embargo, por un cruel azar del destino, fue testigo involuntario de uno de los momentos más polémicos de la historia del fútbol. El disparo de Geoff Hurst dio en el larguero y rebotó en la línea de gol. Aunque él y sus compañeros insistieron en que el balón no había cruzado la línea, el árbitro concedió el gol, y ese momento marcaría su carrera para siempre. Tras el torneo, Tilkowski continuó jugando al máximo nivel durante algunos años más antes de dedicarse a la dirección técnica. Es un hombre de principios y compasión. Fuera de la cancha, dedica gran parte de su tiempo y energía a obras benéficas, ayudando a niños pobres y personas en situaciones difíciles. Nunca ha perdonado la decisión del juez de línea en 1966, pero no ha permitido que ese dolor abrume su vida. En cambio, ha usado su fama como una herramienta para el bien. La conexión entre el rol del portero y su vida es evidente. El portero es quien se mantiene solo en la portería y a menudo tiene que cargar con el peso de errores ajenos. Su vida es la misma, teniendo que convivir con el fantasma de Wembley, pero se ha mantenido firme, resiliente y compasivo como antes protegía la portería. Sin embargo, el tenaz portero tuvo que parar. El 5 de enero de 2020, Hans Tilkowski falleció a los 84 años. Se fue con el secreto de la línea de gol de Wembley, pero dejó un ejemplo brillante de caballero en el fútbol. Wolfgang Overath, un joven de 22 años con una zurda excepcional, fue el cerebro del estilo de juego de Alemania Occidental, junto con Beckenbauer. Creó una imponente dupla en el mediocampo. Overath poseía una aguda visión táctica, pases largos precisos por la línea, con precisión milimétrica, y la capacidad de controlar magistralmente el ritmo del partido. En el Mundial de 1966, jugó los 6 partidos, pasando el balón incansablemente y manteniendo siempre el tanque alemán en perfecto estado de funcionamiento. La carrera de Overath estuvo estrechamente ligada al FC Colonia, donde era venerado como un santo en vida. Fue el mayor rival de Günter Netzer en la lucha por el puesto número 10 de la selección alemana, y la cumbre fue el Mundial de 1974 en su propio país.
Tras colgar las botas, no eligió la carrera de entrenador, sino que se convirtió en presidente del FC Colonia, dedicándose al equipo de su ciudad natal. En la vida real, Overath es una persona devota y reservada, y dedicó gran parte de su tiempo a la organización benéfica que fundó para ayudar a las personas sin hogar. Hay un contraste interesante. En la cancha, Overath es un director poderoso, al frente de una orquesta, pero fuera de ella, elige una vida humilde, contribuyendo discretamente y evitando el ruido mediático. Ese es el carácter de un hombre de experiencia, que entiende que el verdadero valor de la vida reside en dar. Hoy, a sus 81 años, Wolfgang Overath vive una vida tranquila con su familia. Aunque su cabello se ha vuelto gris, sus ojos aún brillan de orgullo cada vez que habla de 1966 o 1974. Es uno de los pocos testigos vivos que sigue inspirando una era romántica y heroica del fútbol. Karl-Heinz Schnellinger, de 27 años, era apodado Volkswagen por su fiabilidad y tenacidad. Fue uno de los primeros jugadores alemanes en destacarse en el extranjero. En el Mundial de 1966, Schnellinger fue un sólido portero por banda, neutralizando innumerables ataques con su juego inteligente y su atletismo. Jugaba sin fanfarrias, con serenidad y máxima eficiencia. La carrera de Schnellinger estuvo estrechamente ligada a Italia, especialmente al AC Milan, donde ganó todos los títulos importantes de su club. Vivió la mayor parte de su vida en Milán, donde se convirtió en un exitoso hombre de negocios tras retirarse. Los italianos lo conocían cariñosamente como Carlo il Biondo, Carlo el Rubio. Aunque marcó su golazo contra Italia en la semifinal del Mundial de 1970, el partido del siglo, en su corazón, Italia se convirtió en su segundo hogar. Schnellinger es la personificación del profesionalismo y la adaptabilidad. De ser un jugador alemán disciplinado, se adaptó y prosperó en el exigente entorno del fútbol italiano. Su vida demuestra que el fútbol puede trascender fronteras. Sin embargo, el viaje de ese alemán con alma italiana también ha terminado. El 22 de mayo de 2024, Karl-Heinz Schnellinger falleció en Milán a los 85 años. Su partida, apenas unos meses después de la de su compañero Beckenbauer, fue otra triste noticia para quienes amamos a esa generación dorada. Siegfried Sigi Held, de 23 años, es un extremo formidable. Su velocidad, habilidad y capacidad para centrar son vitales para romper las defensas. Fue él quien creó el gol del empate de Weber en el último minuto, un momento brillante de determinación. La carrera de Held abarcó grandes clubes como el Dortmund y el Offenbach. Tras retirarse, se convirtió en un nómada en el banquillo, dirigiendo equipos desde Alemania hasta Japón, Egipto, Malta y Tailandia. Su vida fue un viaje constante, siempre en busca de nuevos retos. No fue muy mediático, pero siempre fue respetado por su dedicación y amplio conocimiento del fútbol. Held es como el viento en el campo, siempre en movimiento y esquivo. En la vida real es igual, inquebrantable, siempre en movimiento para llevar su pasión por el fútbol a todo el mundo. Hoy, a sus 82 años, Siegfried Held disfruta de su jubilación, pero aún mantiene una estrecha relación con el Borussia Dortmund como embajador. Es la prueba viviente de hasta dónde puede llegar la pasión por el fútbol. Wolfgang Weber, de 21 años, apodado Bulle por sus compañeros debido a su extraordinaria fuerza física, fue un héroe discreto que saltó a la fama cuando su equipo más lo necesitaba. Su golazo para empatar en el minuto 89 de la final del Mundial de 1966 ha pasado a la historia como símbolo del espíritu alemán. Nunca rendirse hasta el pitido final. Weber jugó con un espíritu intrépido, incluso con el peroné roto en otro partido contra Inglaterra en 1965. Weber pasó toda su carrera jugando para el FC Colonia. Tras retirarse prematuramente debido a una lesión persistente, se involucró en actividades sociales, especialmente en su compromiso con las Olimpiadas Especiales. Llevó una vida sencilla, cercano a la comunidad, y siempre mantuvo un espíritu optimista a pesar de las lesiones que sufrió durante años de lucha. Weber es un guerrero tenaz en el campo, pero en la vida real es una persona afectuosa, siempre dispuesta a ayudar a los menos afortunados. Ese contraste realza la belleza de su personalidad. Hoy, a sus 80 años, Wolfgang Weber aún vive en Colonia,
Aparece regularmente en las gradas para animar a su antiguo equipo, un monumento viviente que recuerda a las nuevas generaciones su valentía y sacrificio. Horst Dieter Höttges, de 22 años, era apodado Eisenfuß, piernas de hierro. Su nombre lo decía todo. Era duro, inflexible y el terror de cualquier delantero. En el Mundial de 1966, era un pilar en defensa, dispuesto a hacer el trabajo más sucio para proteger la portería. Höttges fue una leyenda del Werder Bremen. Tras retirarse, se ganó la vida con éxito en el sector de la ropa deportiva, pero sus últimos años estuvieron envueltos en la oscuridad de la demencia. Fue una amarga tragedia para un hombre con una memoria táctica aguda y una voluntad de hierro en el campo. Pasó sus últimos días en una residencia de ancianos, donde los recuerdos de partidos gloriosos se fueron desvaneciendo poco a poco. Su carrera fue una imagen de fuerza e indomabilidad, pero su vida mostró la fragilidad de la vida humana ante la ley del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. La pierna de hierro en el campo de fútbol no pudo finalmente vencer la enfermedad de la vejez. El 22 de junio de 2023, Horst Dieter Höttges falleció a la edad de 79 años. Su fallecimiento dejó a los fanáticos del Bremen y a la selección nacional alemana de luto, poniendo fin al viaje de uno de los defensores más duros de la historia. Lothar Emma Emmerich, de 24 años, era famoso por su potente zurda y sus potentes disparos desde ángulos cerrados. Su gol estrella contra España en la fase de grupos de 1966, un disparo desde un ángulo imposible, se convirtió en su seña de identidad. Emmerich era un jugador instintivo y apasionado que siempre prendía fuego al partido. Tras el Mundial, continuó siendo un goleador prolífico en la Bundesliga y luego se trasladó a Bélgica y Austria. Tras retirarse, trabajó como inspector en una cervecería y mantuvo un estilo de vida libre y alegre. Era apreciado por su personalidad directa y sincera, como hijo del Ruhr. En la cancha, Emmerich siempre brillaba con sus potentes patadas. Fuera de ella, vivía su vida con la misma prisa y entusiasmo. Pero, por desgracia, ese fuego se extinguió demasiado pronto. El viaje de Emma tuvo un final trágico y abrupto. El 13 de agosto de 2003, Lothar Emmerich falleció de cáncer de pulmón a los 61 años. Fue uno de los primeros en abandonar la generación dorada de 1966, dejando un enorme vacío y arrepentimiento por un talento natural. Willi Schulz era el portero más fiable justo delante del portero Tilkowski. Sin la vistosidad de Beckenbauer, Schulz jugaba con una serenidad asombrosa y una capacidad para interpretar las situaciones con naturalidad. Era un central clásico, potente en el juego aéreo, decisivo en las entradas, pero con pocas faltas graves. En el Mundial de 1966, fue el líder de la defensa, creando un sólido muro que ayudó a Alemania Occidental a avanzar a la final. Su solidez fue la plataforma de lanzamiento para el ataque de Beckenbauer. Tras su éxito en Inglaterra, Willi Schulz siguió siendo un pilar del Hamburger SV y de la selección nacional durante varios años más. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros que eligieron ser entrenadores, Schulz tomó un camino completamente diferente tras retirarse. Se convirtió en un exitoso empresario en el sector del juego y los seguros, y posteriormente se incorporó a la junta directiva del Hamburger SV como supervisor. Es conocido por su franqueza, sin miedo a enfrentarse a los medios de comunicación o a los directivos del fútbol si ve algo irrazonable. Lleva una vida bastante privada, lejos del bullicio de la gloria pasada, disfrutando de los placeres del campo en su granja en la campiña alemana. La conexión entre el rol de Schulz en el campo y su vida es sobria. En el campo, en medio del incendio de Wembley o en partidos tensos, siempre mantiene la cabeza fría. Fuera del campo, también aplica esa mentalidad a los negocios. Cálculo meticuloso, bajo riesgo y alta eficiencia. Es la personificación del alemán práctico, que hace todo con certeza y un plan. Hoy, a sus 86 años, Willi de la Copa del Mundo sigue viviendo una vida tranquila y saludable. Aunque rara vez aparece en público, siempre que se menciona la defensa de acero de los años 60, el nombre de Willi Schulz se coloca en el lugar más solemne.
Es uno de los pocos testigos históricos que quedan, con la lucidez suficiente para contar historias de una época gloriosa. Sepp Maier es un joven de mirada brillante y personalidad humorística, que viste el dorsal 21 y no ha jugado ni un solo minuto. Pero no hay que confundir su rol con el de un desconocido. Maier representa el futuro, un estudiante que acumula discretamente la experiencia de sus superiores para prepararse para una gran transformación. Aporta un ambiente alegre al vestuario, un factor clave para reducir la presión sobre todo el equipo. La carrera de Sepp Maier despegó después de 1966. Se convirtió en el gato de Ansing, Die Katze von Ansing, gracias a sus extraordinarios reflejos y su valiente estilo para atrapar el balón. Junto con el Bayern de Múnich y la selección de Alemania Occidental, ganó una colección completa de títulos. Campeón de la Eurocopa de 1972, campeón del Mundial de 1974 y 3 Copas de Europa consecutivas. Maier era famoso no solo por su talento, sino también por su sentido del humor. En una ocasión persiguió a un pato que se extravió en el campo durante un partido. Sin embargo, esa ilustre carrera terminó abruptamente en 1979, tras un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Tras superar el incidente, Maier se convirtió en un legendario entrenador de porteros, maestro de Oliver Kahn y más tarde de Manuel Neuer. El vínculo personal de Maier es el optimismo. En el campo, vuela, bromea y ataja con una sonrisa. Fuera del campo, incluso ante un terrible accidente que puso fin a su carrera, no se dejó vencer por el pesimismo. Decidió plantar cara y transmitir su pasión a la siguiente generación. Hoy, a sus 80 años, Sepp Maier sigue siendo una de las figuras más queridas de Alemania. Conserva su ingenio, aparece regularmente en programas de opinión y disfruta de su vejez junto a sus nuevas pasiones, el golf y el tenis. Su trayectoria demuestra que un ex suplente puede convertirse en una leyenda inmortal con esfuerzo constante. Albert Bruhls jugó los 2 primeros partidos de la fase de grupos de la campaña de 1966. Era un jugador muy trabajador, con buenas habilidades individuales y una amplia gama de actividades. Su función no era solo jugar, sino también servir de puente cultural, aplicando al equipo el pensamiento futbolístico moderno de la Serie A. Con su experiencia, fue un apoyo espiritual para sus jóvenes, como Beckenbauer y Overath, en sus primeros días de confusión en el gran torneo. La carrera de Bruhls estuvo ligada al Borussia Mönchengladbach en sus inicios, y posteriormente a sus años de aventura en Italia, con el Modena y el Brescia. Fue uno de los primeros mercenarios del fútbol alemán en triunfar en el extranjero. Tras retirarse, volvió a entrenar equipos pequeños y a participar en la búsqueda de talentos. Su vida no fue muy mediática. Optó por dedicarse discretamente a buscar y pulir diamantes en bruto para el fútbol. Albert Bruhls era la personificación del pionero. En el campo, se movía incansablemente para crear espacios. Durante su carrera, jugó con valentía en el extranjero cuando aún no era común. Era un hombre de acción, de pocas palabras pero de muchas acciones, siempre dispuesto a asumir nuevos retos. Sin embargo, la trayectoria de aquel pionero llegaría a su fin. El 28 de marzo de 2004, Albert Bruhls falleció en su casa a los 67 años tras una larga enfermedad. Su partida fue bastante discreta, al igual que la forma en que vivió sus últimos años, pero sus contribuciones a la integración del fútbol alemán con el mundo siempre fueron reconocidas. Grabowski llegó a Inglaterra como reserva. Era joven, habilidoso y poseía un regate mágico. Su falta de minutos ese año pareció aumentar su deseo de demostrar su valía. Observó, aprendió y esperó su oportunidad. Y esa oportunidad llegó. Después de 1966, Grabowski se convirtió en la mayor leyenda del Eintracht de Frankfurt. Fue un miembro clave de la selección de Alemania Occidental que ganó la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974. Se le conocía como un artista del fútbol por su estilo de juego extravagante, sus centros y su absoluto espíritu de juego limpio. Tras retirarse, trabajó como entrenador interino, pero pronto se retiró para centrarse en el negocio de los seguros. La vida de Grabowski estuvo estrechamente ligada a Frankfurt, donde fue venerado como un santo.
Vivió una vida ejemplar, respetado por su humildad y absoluta lealtad al club. La similitud entre Grabowski dentro y fuera del campo es la elegancia. Juega con maestría, respeta a los rivales y a los árbitros. Fuera del campo, es un caballero, siempre amable y moderado. Demuestra que en el fútbol se puede ganar y mantener la dignidad. Pero entonces, el talentoso artista tuvo que despedirse. El 10 de marzo de 2022, Jürgen Grabowski falleció a los 77 años. Su fallecimiento sumió a toda la ciudad de Frankfurt en el luto. Millares de aficionados derramaron lágrimas para despedir a una leyenda que dedicó su vida a la belleza del fútbol. Werner Kremer no era un jugador formado en una academia. Creció jugando al fútbol en las polvorientas calles, pequeño pero rápido y extremadamente habilidoso. Kremer jugaba por instinto. En su único partido, en 1966, realizó varias jugadas espectaculares. Era un hombre de clase trabajadora que jugaba por puro placer. La carrera de ella estuvo ligada al MSV Duisburg y posteriormente al Hamburger SV. Era una estrella especial que no soportaba las restricciones de la disciplina férrea. Las historias sobre su huida del campo de entrenamiento para beber cerveza o fumar cigarrillos aún se cuentan entre los aficionados con interés y tolerancia desiguales. Tras retirarse, su vida fue difícil debido a las lesiones y problemas de salud causados por su estilo de vida libre en su juventud. No era rico ni poderoso, pero siempre fue querido por los habitantes de Duisburg como un hermano, un vecino cercano. Werner Kremer es todo lo contrario a la imagen disciplinada del tanque. Es un artista del pueblo. En el campo, dibuja curvas espontáneas. En la vida real, vive fiel a sus emociones, sin adornos ni pretensiones. Es la personificación del amor más primitivo por el fútbol, sin calcular ganancias ni pérdidas. Sin embargo, esa vida despreocupada también llegó a su fin. El 12 de febrero de 2010, Werner Ea Kremer falleció a los 70 años tras muchos años de salud deteriorada. Ya no estaba, pero las anécdotas sobre el pequeño jugador de pies mágicos aún perduran en las anécdotas de los aficionados al fútbol de la región del Ruhr.